de Vox. Santiago Abascal contra todos. El líder del partido Ultra se ha despachado a gusto en una entrevista en la que carga contra quienes no aprueban la deriva xenófoba de su partido. De estos ataques no se libran ni la Iglesia ni Cáritas. Probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras. Claro, Ekaizer, supuestamente necesitadas, dice Abascal. O sea, al final ya está poniendo en duda incluso la labor de Cáritas. Claro, pero si Antelo, en unas declaraciones muy amplias que ha hecho hace 24 horas, cuando hablaba de la llegada de los menores no acompañados, decía que él no compartía ni creía los DNI que habían mandado. Ni claro, cuando nombres, no les convence para su relato, todo es mentira. Que él no creía porque Sánchez era un mentiroso, pero ¿cómo iba a creer? Ni siquiera entraba a discutir el tema de los menores acompañados porque no creían eso. Ahora yo quiero decir una cosa, si quieres lo adelanto, pero hay una parte muy personal de Abascal con el presidente de la Conferencia Episcopal, que está obrando detrás de los bastidores. Si quieres después lo completa para entender... Completa lo que me has dejado con la curiosidad. Claro. Ahora cuéntanoslo. La cuestión personal es la siguiente. Como sabéis, Monseñor Argüello, ex arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, ha tenido una larga etapa de su actividad personal, política, en la época del franquismo, dedicándose a militar, ¿no?, en el antifranquismo. Y ha tenido su paso en relaciones con el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del 79, por ejemplo, las municipales, las primeras, que él apoyó y desarrolló y fue consejero. Y luego pues él ha atribuido una relación con el Partido Comunista que en efecto tenía, aunque no era afiliado al Partido Comunista, y durante mucho tiempo, y se sigue difundiendo una foto que lo identifica junto a Santiago Garrido en un mitin. Foto que no es de él, que es mentira, pero que han estado reactualizando. Entonces, según o sea, la foto no es verdad. No, la foto no es verdad. Se ha desmentido, el mismo Argüello la ha desmentido y tal. Es el hijo de Carrillo el que estaba allí. Entonces, se ve que hay un ataque feroz contra la declaración de la Conferencia Episcopal en relación a Jumilla por todo este trasfondo personal de Abascal. Claro, de los votantes son católicos, pero Abascal no tiene ningún problema en atacar a la Iglesia. ¿Tú crees que la estrategia es inteligente? Bueno, yo creo que en Abascal hay pocas cosas inteligentes. Esto lo creo de verdad. Creo que si todo el mundo se convierte en tu enemigo, quizás el enemigo seas tú mismo. El otro día decía el señor Antelo que Vox es un partido laico, cosa que no había escuchado yo nunca ni a sus votantes, ni a sus militantes, ni a sus cargos, que no paran de llevar crucifijos a puertas de clínicas abortivas o que nos han restregado cada crucifijo en manifestaciones feministas constantemente. Yo creo que Abascal y el Partido Popular están en una deriva clara. Si los curas, las monjas y la Iglesia es progre, es que quizás, o es woke, como dicen ahora que todo es woke, la sanidad pública, la educación pública, el subir el salario es woke, el defender a las mujeres es woke, el no pegar palizas a inmigrantes o a homosexuales es woke. Quizás es que el problema lo tienen ellos, porque si la Iglesia te da lecciones para no hacer comentarios racistas o para no llamar a cacerías racistas, es que quizás estás tan radicalizado que ya hasta la Iglesia te queda woke. Y creo que este es el problema que están teniendo tanto Vox como el Partido Popular, o Partido Popular y Vox. No sé quién arrastra a quién, porque empieza a haber pocas diferencias en el discurso, por ejemplo, de la inmigración entre el señor Feijóo y el señor Abascal. Entiendo que están intentando ganar muchos votos para los votantes de la Falange, pero quizás a los votantes más moderados, al ciudadano normal, el que ha trabajado toda la vida pisando la calle, que ha compartido puesto de trabajo con una persona que venía de otro país, que se ha enamorado de alguien de su mismo sexo, o que ha visto como una hermana, madre o compañera, o ella misma ha sido víctima de malos tratos y que sí que existía la violencia de género, esta gente se les está quedando muy fuera de los márgenes de la sociedad. Y fíjate, me sumo a una cosa que decía antes Garea. Me fastidia mucho y me jode mucho discutir y rebajar ciertos marcos y ciertos discursos
cuando el discurso es abiertamente fascista, porque hemos normalizado que estos fascistas campen entre nosotros y hemos normalizado que estos fascistas no solo tengan un partido político, sino que tengan representación en el Congreso. Y me atrevería a decir, yo tengo menos elegancia que Garea, que no solo no hay que deportar a inmigrantes, como dicen estos, sino que hay que ilegalizar a partidos como Vox, que no deberían estar en nuestra sociedad, porque sería una democracia más plena y más sana si esta gente no estuviera en una institución. 5 segundos. La precariedad no apaga fuegos. Pagad más de 1.200 euros a los bomberos forestales que se están dejando la vida y que están salvando nuestros campos. Basta ya de ineficacia y un abrazo muy fuerte a todos los castellanos y leoneses. Venga, el de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, va a tener que responder por su actuación en esa localidad murciana, en Torre Pacheco. La Fiscalía le ha abierto diligencias por presuntos delitos de odio. Antonio Gómez Olea, volvemos contigo. ¿Qué más se sabe de ese anuncio del Ministerio Fiscal? Sí, el Ministerio Público pide a la Guardia Civil que investigue las propias palabras de José Ángel Antelo, el líder de Vox en la región de Murcia, ante los medios de comunicación el pasado 12 de julio. También pretende que investigue el cuerpo policial armado si publicó algún vídeo falso en sus redes sociales. Pues bien, para el Ministerio Público esta línea de investigación se basa en analizar si el mensaje de Antelo incitó a la violencia y tuvo algo que ver con esos episodios violentos que ocurrieron en Torre Pacheco. Ojo, porque otra de las líneas de investigación de Fiscalía es averiguar si algunos miembros de Vox, entre otros, pudieron coordinarse con streamers supuestamente relacionados con la extrema derecha y que hicieron un llamamiento a la violencia en Torre Pacheco. ¿Tú crees que tiene recorrido? Absolutamente, porque primero hay una situación social muy importante. Se ha producido una alarma social y ha tenido una gran repercusión. No solamente ha tenido una gran repercusión, ha habido manifestaciones y declaraciones en relación a esto, ha habido una repercusión en el exterior, no ha sido un acontecimiento aislado del cual se han enterado apenas unas personas o pocos colectivos. Primero, el impacto, y en segundo lugar, que hay evidencias de las propias actitudes de Antelo, de las propias declaraciones favorables a deportar a 8 millones, que primero Abascal las desmintió, pero luego inmediatamente la señora Demer, otra persona de Vox, las ratificó. Por lo tanto, hay el relato de hechos es muy, muy interesante y sobre todo muy ilustrativo del contexto, que es muy importante. Yo sí creo que tiene recorrido. Digamos también, en honor a la verdad, que los que primero tuvieron la iniciativa de aportar a la Fiscalía esta petición es el partido Podemos. Landaburu, ¿tú crees que...? Sí, bueno, lo que a la legislación se refiere es a colectivos vulnerables y en este momento, claro, que la sociedad islámica es vulnerable, primero porque es una minoría religiosa y segundo porque está sufriendo ataques que efectivamente van en escalada y esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Primero el discurso, luego las redes, que ahora es el medio, antes eran los medios de comunicación y claro, luego la cuestión es que pasan al siguiente escalafón, es la violencia directa. Estamos hablando de José Ángel Antelo. Te pregunto a ti, ¿tú crees que se puede atribuir a Vox, digamos, ese caldo de cultivo que se generó y que derivó después en lo que vimos en Torre Pacheco? Yo tengo muchas dudas de que el señor Antelo vaya a ser condenado por delito de odio, pero no tengo ninguna duda de que incitó al odio, de que no paró la violencia en Torre Pacheco, que llamó a la violencia, que llamó a las cacerías, que difundió y participó en la difusión de vídeos fake, de vídeos falsos, con esa primera noticia de un anciano agredido que no había sido, que había sido en Almería, que había sido al grito incluso de maricón y no tenía nada que ver ni con inmigrantes ni con Torre Pacheco, y que se ha beneficiado de todo esto. Y creo que hay una perfecta organización e incluso financiación por parte de Vox, por parte de los pseudoperiodistas que iban ahí con un micro en mano y que durante una semana estuvieron grabando, más de una semana,
durante 10 días estuvieron grabando a los vecinos, que entiendo que quién les ha pagado los hoteles, las comidas, los viajes, cuando no trabajan en ningún medio, son youtubers, son esta gente que están acreditados por el Congreso, más luego toda la basura que conocimos en los canales de Telegram, donde contaban noticia por noticia y frase por frase que decía Antelo y todos los de Vox. Entonces creo que cuando todo empieza a parecer lo mismo, no suelo creer en las casualidades, creo que está perfectamente orquestado y organizado. Y cuando tú tienes un discurso donde primero anuncias que vas a deportar a 8 millones de personas y luego necesitas un terreno hostil como fue Torre Pacheco para evidenciar una violencia donde corren bulos como la pólvora y llamas a cazar al inmigrante, creo que está perfectamente organizado y que Vox lleva tiempo buscando esto y que seguirá buscando, que Jumilla es un segundo intento de Torre Pacheco y que esto llegará a las calles de las grandes ciudades si Vox llega a la Moncloa y si Vox llega a gobernar, porque es lo que quieren. Necesitan la violencia para rascar votos, necesitan la mentira para asegurarse su puesto y necesitan el odio para seguir trepando. Que, insisto, rechazable, que incita en muchos casos a la violencia de Vox con el discurso del PP o intentar hacer ver que el PP ha copiado a Vox. El PP ha, digamos, ha aumentado su dureza en las palabras, pero no ha copiado el discurso de Vox. Un discurso de Vox que está totalmente desnortado, como es lógico, como es evidente, y además al más puro estilo extrema derecha del mundo europeo. En fin, pero lo que decía antes, muchas hipérboles, muchas exageraciones, pero luego hay que ir a la realidad. Elsa, ¿crees que el PP, o Kaiser, ¿crees que el PP está copiando? La realidad es que no son solo palabras, son escritos. Claro. Están escritos negro La ordenanza. sobre blanco. Claro. Estoy refiriendo a la aprobación de una moción Claro. en Jumilla, planteada por el único concejal del PP de Vox de allí, que era fundamental para conseguir la aprobación del presupuesto, y dio lugar a una afinación, una intelectualización por parte del PP, de la alcaldesa del PP, que reconoció ante todas las cámaras de televisión de este país que en Jumilla no había habido nunca ningún problema. Primero, Ernesto, punto número 1. Génova 13, y esta es la información que me llega, no tenía ni la más remota idea de lo que se estaba cociendo en Jumilla. Porque Jumilla, en fin... Pues mal, pues debería. Bueno, vale, me parece muy bien, pero han salido portavoces a nivel nacional, desde, recuerdo, Juan Bravo, pasando por otros políticos nacionales del Partido Popular, diciendo que ellos, en fin, ¿cómo van a estar en contra de la libertad religiosa que está consagrada en el artículo 16 de la Constitución Española? Es imposible. Segundo, habrá que ver si es constitucional o no prohibir en el polideportivo bueno, pues cualquier actuación religiosa. Acabas de decirlo. Habrá que verlo, pero insisto, una cosa es PP de Jumilla, que Vox le ha metido un gol, y otra cosa es decir ya que, en fin, que el Partido Popular está en contra de la libertad religiosa, que ya es... Es un texto que no te lo crees ni tú, hombre. ¿Cómo no me lo voy a creer? Si no, no lo diría, Ernesto. Si no me lo creía, no lo diría. Acabas de decir en tu enunciado, en tu preámbulo, acabas de decir exactamente lo contrario de lo que ahora ¿Pero por qué? has dicho. Si dije lo mismo, dije, No. Vox le metió un gol al PP en Jumilla. Pero, hombre, decir ya que está en contra de la libertad religiosa del Partido Popular, como estamos escuchando ya por parte Pero de estamos ciertos hablando de grupos Jumilla. En el supuesto de que sea, concreto. pero en el supuesto de que sea un gol, el PP a día de hoy sigue defendiendo que ese texto es inmaculado. Está bien, claro. Y, Que lo y yo no he visto rectifique. nada A ver. de la previa, que era la intención de Vamos a Vox, que seguir además con lo dijo en Jumilla. el Pleno, que el tipo dijo, lo que no queremos es que ya aprobando esto al final Objetivo aquí cumplido. lo van a utilizar en el polideportivo. ¿Es que el Partido Popular está calibrando bien su estrategia? Lo digo porque al final lo que deja es arrastrarse, ¿no?, por los de Santiago Abascal. Yo creo que se equivocan. Yo creo que cuando tú validas las ideas de otro partido que es más radical que tú en ese ámbito, tú le das votos a ese partido, no a ti. Eso es como yo creo que funciona el mercado electoral. De todas maneras, aquí sí que creo que es importante decir por qué Vox hace esto. Vox difunde odio contra los musulmanes, contra las personas migrantes, porque Vox trabaja para la gente que tiene más dinero y más poder en España. Y eso es lo que hace la extrema derecha. Intenta dividir a la gente que gana
el salario mínimo, porque hay mucha gente que gana el salario mínimo, para proteger los privilegios de la gente más pudiente. Por eso nunca vamos a ver a Vox jamás criticar a un millonario, a un empresario del IBEX, a un fondo buitre. Jamás. Muy valientes contra los musulmanes, Pablo, pero muy cobardes contra los que mandan. Estoy de acuerdo contigo en que Vox incita a la violencia, en que Vox, en todo el discurso que has dicho, salvo cuando empezaste ya con la parte política, con el discurso político. Todo es política. Sabemos, no, todo es política, todo pero es hay que hacer análisis, en fin, Sí. acordes a la realidad. Y Claro. todos sabemos que Vox tiene un voto que se llama voto antisistema. Antisistema, es decir, tiene el voto, el que es de derecha, antipolítico. el conservador fuerte, el ultraconservador, y luego además el voto Antipolítico. antisistema. Dice Y ese voto antipolítica. está yendo a Vox también. Y ese voto Antipolítica. antisistema significa las personas que están desafectas con la política, que no puede ver ni un político Claro. delante. De ahí el discurso Pero- populista de la élite contra Sí, la sí. casta. Sí, Eso es lo que explica también Claro. Vox, que esté cada vez más, en fin, desorbitado y ultra. Sí, Eso es sí. lo que explica. No todo el tema de la lucha de clases, ni los ricos contra los pobres, eso, porque buena parte del voto de Vox es así. Había un voto, incluso iba a vosotros, a Podemos, en su momento, de la gente, en fin, más humilde, que no llegaba a fin de mes. Pues ahora parte de ese voto Pero es que va a no, Vox. es que no es lo Parte, mismo. y también A ver, que Es que no es lo Chenique. mismo. Claro. Es que no es lo mismo. Sí, sí, Una que lo cosa mismo. es la antipolítica, que eso, efectivamente, Vox es antipolítica, lo es. Y otra cosa es meterle el dedo en el ojo a los que mandan de verdad, que son los que están en el IBEX 35. Y esto segundo, Vox no lo va a hacer jamás, porque trabajan para ellos. Queda Y claro. si no, que se vea lo que votan en el Congreso. Venga, Caicedo. No, yo creo que discutir en abstracto sobre Vox es perder el tiempo. Es decir, podemos hablar de flujo, de voto, de cómo está capitalizando Vox, digamos, los sectores, incluso como en Francia, de antiguos votantes comunistas, que efectivamente allí fue una cantera muy importante. El voto de Vox es un voto a la contra, es un voto, digamos, que es un voto que refleja la desesperación de mucha gente que, aunque la situación económica española esté estable, los datos macroeconómicos estén equilibrados, la economía crezca, sea una de las más economías. Pero claro, el problema que tiene las reivindicaciones para satisfacer también a esos sectores que están descontentos, el límite es el capitalismo, sea PP o sea Vox, o sea PSOE. Puede estar el PSOE en el gobierno, puede estar el PP en el gobierno. Lo que pasa es que el PP en el gobierno es prácticamente el programa de la inmigración de Vox, tal como lo plantea ahora el PP. El programa económico no lo conocemos porque no sabemos qué. Bueno, dicen que bajarían impuestos, siempre bajan impuestos, por supuesto. El PP, a diferencia del gobierno del coalición actual, eso no sabemos. Pero lo concreto es que, digamos, la conclusión de estas semanas es que hay un partido que absorbe al PP, porque el PP cree que va a tener que gobernar con ese partido, porque la caída del gobierno de Pedro Sánchez, que ellos están tratando de impulsar a horcajadas de la UCO, de los informes de la UCO, por así decir, creen que eso puede llegar a ocurrir y necesitan a Vox. También allí en Huesca, en la Feria de San Lorenzo, el torero Manuel Escribano ondeó una bandera de España, ahí la están viendo, en la que se podía leer Sánchez a prisión. Este torero, dice que él no sabía que ese mensaje estaba escrito en la bandera. La verdad que por el tamaño parece difícil. Es posible que no sepa leer, una cualidad que no se exige a los toreros. Lo que sí se les debería exigir es un poquito de valentía. Entonces, ya que lo has hecho, pues reconoce el error y di, pues lo siento, señor Sánchez. Y su madre, por cierto, porque esto de... Si se ha sentido ofendido. Claro, hombre, si se ha sentido ofendido. Pues, Losada, un torero ondeando una bandera de España pidiendo que el presidente del gobierno vaya a la cárcel. Yo no sé si tú crees que el Partido Popular, que dice que es un partido de Estado y que aspira a gobernar, debería parar cuando pueda y cuando se vea inmerso, o sea, cuando se vea involucrado en este tipo de actos, debería pedir algo de calma. Lo digo porque si les dan los números, cualquier día el presidente del gobierno es o puede ser Alberto Núñez Feijóo. Bueno, sobre todo porque esto no es
o no forma parte de lo que hasta ahora conocíamos como una estrategia normal de oposición por parte de un partido, especialmente por parte de un partido conservador, que se centraba pues más en las políticas, en plantear alternativas ideológicas, en plantear otras soluciones o denunciar los casos de corrupción o de malas prácticas que se pudieran dar en el gobierno, ¿no? Pero este elemento de introducir esta deslegitimación permanente del adversario político, esta demonización permanente del adversario político para ir construyendo un relato según el cual el otro es una amenaza y cualquier medio es lícito para retirarlo del poder porque es una amenaza, te estás defendiendo. El argumento que justificó el asalto al Capitolio, ellos no iban a dar un golpe de Estado, ellos iban a defender la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia estaba atacada, ¿por quién? Por la administración demócrata y por el anterior presidente que les había robado el resultado. Bueno, aquí se va construyendo un relato, esto es una estrategia de oposición que fundamentalmente le funciona a los partidos de extrema derecha. Lo hemos visto repetida a lo largo de todo el continente europeo y es uno de los elementos fundamentales de la estrategia de, por ejemplo, Donald Trump, el insultar, deslegitimar, demonizar, cosificar, convertir en alguien que debe ser eliminado por cualquier medio necesario, cualquier adversario político, ¿no? Si ese es el camino que quiere seguir la derecha de toda la vida, la derecha conservadora, me parece que es un camino que conduce directamente al precipicio.